Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Les habla María Dolores Arias y arrancamos nuestro programa de Contravía PM. Y hoy vamos a hablar de dos temas en especial. El primero que vamos a tratar en este segmento es con nuestro compañero Alejandro Valdizón con respecto pues a toda esta turbulencia política en los juzgados, con respecto a los políticos y con respecto a lo que está sucediendo en cuanto a las inscripciones y a las candidaturas. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿ya está inscrita o no está inscrita? ¿Pueden capturar o no pueden capturar a Thelma Aldana? Y más allá de eso, ¿son los mecanismos adecuados? ¿Están viviendo lo que en algún momento fomentaron? Porque la pregunta es, ¿debe ser una orden de captura o hay otros mecanismos que contempla la ley para hacer pues llevar a estas personas a los juzgados? De esto vamos a estar platicando con nuestro compañero Alejandro Valdizón, y como yo lo decía, considero que por primera vez están viviendo los políticos lo que vivimos los ciudadanos todos los días. Y me refiero a la falta de certeza jurídica, a la incertidumbre jurídica. Y para eso, pues ya tengo en la línea a nuestro compañero Alejandro Valdizón. Muy buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María Dolores? Bien, gracias. Gusto saludarte. Pues, buenas tardes a todos. Tratando de entender lo que está sucediendo y cada vez más complicado. Así es. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿está inscrita o no? Y si llegara a Guatemala Thelma Aldana, pues, ¿qué haría, por ejemplo, vamos a suponer, qué haría la persona que está en migración? Porque recuerdas en aquel momento en que se supone que ya no eran gratos y que ya no tenían visa, y cuando el de migración hizo su trabajo, pues lo metieron a la cárcel a estas pobres personas que lo que estaban haciendo era su trabajo. Claro, bueno, sí, digamos, ella no tiene impedimento para ingresar al país y es nacional, ¿verdad? Entonces, claro, el tema migratorio sí, pues en el caso específico sería diferente de aquellos ciudadanos extranjeros que por aquella disposición del gobierno pues se dio la instrucción, ¿verdad? Y al final ellos están acatando una instrucción. A ver si voy entendiendo, Alejandro, perdón. El tema es, yo creo que es el efecto de la orden de captura, sí. Perdón. O sea, si alguien que tiene orden de captura entra al país, migración no tiene por qué estar enterado ni tiene que hacer nada al respecto. No, digamos en dado caso, si tuviera un arraigo, por ejemplo, sí, no sale. En este caso, sin migración sí está al tanto y digamos, le impediría salir del país a una persona que está allá. Pero, claro, podrá haber algún sistema, digamos, alguna cooperación donde, pues, migración puede tener esa información, pero ellos propiamente no actúan, ¿verdad? En todo caso, se notifica a la PNC y la PNC es quien ejecuta la captura y la detiene. Claro. ¿Verdad? Y hay delegaciones de la policía en el mismo aeropuerto, ¿verdad? Así es. Que viniera por aire o en las fronteras, ¿verdad? O sea, puede que, digamos, operativamente, funcionalmente no es inmigración como tal, pero sí podría haber alguna relación ahí de digamos, un sistema que se comparte esa información, y al final, pues yo creo que a estas alturas ya, no voy a decir toda Guatemala, pero ya Guatemala ya lo sabe, ¿verdad? Y entonces... Ahora, el tema es, perdón, si la captura está vigente o no. Yo creo que ahí se vuelve relevante, digamos, las declaraciones que dio el licenciado Guerra del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral.
claro, ese es el criterio de él. Hoy él salió diciendo a los medios de que la inscripción no está firme y que ahí, digamos, hay un procedimiento para presentar oposiciones y demás a esa inscripción. El efecto de eso es decir, bueno, esto no está firme y por consiguiente no goza de la inmunidad que se le confiere cuando ya está inscrita como candidata, que ya tiene, digamos, ese beneficio del antejuicio. Y la ley electoral, el artículo, creo que es el 217, si no mal recuerdo, que regula eso, sí dice muy claramente que, digamos, el beneficio que te confiere el antejuicio se produce desde el momento de la inscripción, porque incluso había una tesis, o yo he escuchado una tesis de gente que dice, sí, a ver si no se retrotrae, por ejemplo, al momento que presenta su solicitud, ¿verdad? Y que el efecto en el tiempo se retrotrae al momento que ella presentó la solicitud hace algunos días, ¿verdad? Creo que fue el viernes por la noche, sábado, no recuerdo el día. Creo que fue el sábado por la noche, antes, sí, como medianoche. Exacto. Pero realmente no, la ley sí es clara y esperaríamos, ¿verdad? Como tú decís, vivimos en un mar de incertidumbre jurídica, pero eso es más que todo culpa de los jueces que no hacen su trabajo bien hecho, y la Corte de Constitucionalidad es el principal. Pero la ley sí es clara, dice desde el momento de la inscripción. Entonces aquí, hasta donde yo he logrado, digamos, obtener información, obviamente me baso en lo que publican medios y documentos que se hacen públicos y demás, la orden de captura es de fecha 18 y la resolución esta, así sea, digamos, provisional o transitoriamente que se inscribió, entiendo que es de fecha 19. Entonces, esa inscripción no se puede aplicar, o más bien, el beneficio del antejuicio que da esa inscripción, así estuviera formalmente inscrita, no se puede aplicar retroactivamente. Y decir, bueno, la orden de captura es anterior, pero como ahora ya tiene antejuicio y usted no ha ejecutado la orden de captura, ya no se puede. No. El beneficio del antejuicio se obtiene, digamos, por hechos acaecidos desde el momento de la inscripción en adelante, ¿verdad? Si uno quisiera ver el tema a la inversa, por ejemplo, ¿verdad? Veámoslo con el caso de Sandra Torres. En el caso de Sandra Torres también fue una diferencia de un día, ¿verdad? En el caso de Sandra Torres presentan la denuncia, la acusación, la solicitud de esto un día después de que le dieron su inscripción, sus credenciales. Entonces ahí ya no se podía, esa denuncia ya no iba a prosperar y ya se tenía que ir por la vía del antejuicio porque ya estaba formalmente inscrita. Si lo hubieran presentado un día antes, no hubiera pasado absolutamente nada, ¿verdad? Es decir, aquí hay que ser objetivos y entender que el efecto de estas disposiciones en el tiempo opera en ambas vías, ¿verdad? No es simplemente, ¿verdad? Porque habrá mucha gente que va a fijar posturas en el sentido de como Sandra Torres me cae mal, entonces qué lástima que, ¿verdad? O como Telma Aldana me cae bien, entonces no la pueden tocar, o como Telma Aldana me cae mal, entonces tal o cual cosa, o como Sandra me cae bien, ¿verdad? Entonces no se trata de eso, pues yo creo que hay que ser muy claro y muy objetivo y consistente, ¿verdad? Ahora, y simplemente esa orden, para mí, se puede ejecutar. Se puede ejecutar. Ahora, hay una pregunta, sí. hay un tema que se ha estado hablando en redes y que se ha hablado de otro criterio en cuanto a que, y me gustaría que nos ayudaras a aclararlo, es con respecto a que cuando hay, por lo general se habla que cuando hay algo, y en este caso una ley, o hay una modificación, o hay una reforma que favorece al reo, por así decirlo, o al acusado, entonces se aplica. Esto, y valga la expresión y la redundancia, ¿esto aplica en este caso o no es en este caso? Es un tema que es interesante de analizar. Mira, esto es la Constitución. La Constitución, el artículo constitucional dice, la ley
no está hablando de circunstancias, no está hablando de casos, no está hablando de resoluciones. Dice la ley no es retroactiva, salvo en materia penal cuando favorece al reo. Eso está clarísimo. Una persona hoy comete un delito de asesinato. Hoy el delito de asesinato tiene una pena de 50 años. Lo condenan a 50 años. Mañana el Congreso hace una reforma a la ley, al Código Penal, reduce la pena del delito de asesinato de 50 a 25 años, así esa persona haya sido juzgada bajo la ley anterior y condenada por la ley anterior, como es en beneficio, sí le aplica retroactivamente, pero es la ley. Aquí no estamos hablando de que hay una ley nueva que modificó ciertas situaciones o ciertos supuestos. Aquí estamos hablando del efecto de la ley, que sigue siendo la misma en el tiempo y la aplicación en el tiempo. Es decir, lo que dice la ley de antejuicio y lo que dice la Constitución es que no puede haber una formación de causa. Es decir, no se puede instruir un proceso penal en contra de una persona que tenga ese privilegio, cuando lo tiene, lógicamente. Por eso es que incluso en ese sentido, en esa interpretación extensiva de esto, es que mucha gente incluso ha dicho, mire, es que no se les puede ni investigar, porque mientras el juez no levante ese velo del antejuicio, usted no puede pero ni investigar. A ese nivel se ha interpretado esto. Yo difiero de esa interpretación. Yo pienso que el Ministerio Público sí puede investigar. Lo que no puede hacer es, por ejemplo, gestionar una orden de juez para un allanamiento, para una escucha telefónica o para una orden de aprehensión, ahí sí definitivo, o para una citación a una primera declaración, ahí sí no puede, porque la ley dice no puede haber formación de causa. Eso no necesariamente significa un auto de procesamiento, puede ser otra cuestión. Entonces, eso es lo que no se puede hacer por la existencia, digamos, del beneficio, del privilegio del antejuicio. Entonces, ¿qué pasa? En cuanto no haya nacido, digamos, ese, llamémosle derecho entre comillas, para que la gente lo entienda, en cuanto no haya nacido ese derecho, sí puede haber lugar a formación de causa. O sea, mientras... Es decir, fueron al juzgado, miren, esta persona, hay indicios de que cometió estos y estos delitos, quiero que la traiga a declarar, gíreme una orden de aprehensión, que la orden de aprehensión en este caso solo es para que se presente en el juzgado. Por la fuerza al juzgado y que rinda su primera declaración. Ahí no hay nada de antejuicio, o sea, todo eso es perfectamente legal. Ahora, ¿en qué momento? Ahora, una vez nace ese derecho, entre comillas, de antejuicio, de ahí en adelante lo que suceda para hechos sucesivos de ahí en adelante, pero la causa ya estaba iniciada. Entonces, ahí no es un tema de retroactividad de la ley, ¿verdad? Y por eso es que ese argumento, desde mi punto de vista, no es válido. Ok. Ahora, ¿en qué momento nace este privilegio para cualquier candidato? Olvidémonos que es Tel Maldana. ¿En qué momento ya tienen el privilegio de antejuicio cualquier candidato? Si tú ves el artículo 217 de la ley electoral, ahí dice, tienen el derecho, porque se le llama la ley, nosotros no usamos esa palabra, porque no es un derecho técnicamente, es un privilegio, pero la ley sí dice, desde el momento de su inscripción. Una vez está esa inscripción, ahí sí ya goza de inmunidad, pero antes a eso no. Y por eso es que yo te decía, yo veo que la inscripción, aunque esta inscripción, digamos que el mismo Tribunal Supremo Electoral ha dicho que no está firme, ¿verdad? que no tiene toda su fuerza legal, digamos, aunque se pudiera argumentar que sí, es posterior. Entonces ahí es un tema de temporalidad y eso no anularía los hechos
se dieron con anterioridad. Ahora, siendo honestos, y como se han manejado las cosas en Guatemala, ¿qué es lo que probablemente suceda? Lo que probablemente suceda es que Tel Maldana no vaya a regresar al país hasta que vence este plazo. Utilizar, digamos, abogados para interponer recursos y particularmente amparos digamos, en aras de dejar sin efecto esa orden de captura, ¿verdad? Ella lógicamente va a argumentar, mire, yo aquí inscrita, por lo tanto tengo el derecho de antejuicio, como tengo el derecho de antejuicio, deje sin efecto lo actuado por el juez tal. Por supuesto que se va a venir con ese argumento. Y ahí sí que, si esto llega a un amparo y llega una apelación de amparo, ya sabemos quiénes van a decidir el futuro de Tel Maldana, va a ser la Corte Constitucional como tantas cosas, que eso es lo triste de todo esto, ¿verdad? Que está llegando a esas instancias judiciales y a que pareciera que amparos y demás para cualquier cosita, ¿verdad? Claro, que pareciera que estas elecciones se van a decidir más que en las urnas, en los tribunales. Claro, así es, se van a decidir en las cortes, lastimosamente. Ahí es donde están decidiendo si participa, no participa, este finiquito sí vale, este finiquito no vale, esta señora tiene antejuicio, esta no lo tiene, aquí sí hay, para esta persona sí hay causal para retirarle el antejuicio, para esta señora no. Entonces así ha venido todo esto, ¿verdad? Lo cual pues lo cual ha generado esta gran incertidumbre en la cual pues como te digo, creo que por primera vez los políticos la están viviendo en carne propia. Sí, no, pero yo te digo una cosa, yo ahí tal vez sí, no sé, verán, yo me imagino, es decir, tal vez es una combinación de dos cosas. Por un lado, cuando se hicieron las reformas a la ley electoral, sí se cometieron muchos errores, pero dentro de esos errores hubo gente que sí se aprovechó de la ingenuidad y de la disque buena voluntad de otros legisladores y de la misma población, porque la población que decía, aprobaron una ley para prohibir el transfugismo, qué bueno que están actuando bien, aprobaron una ley contra el financiamiento electoral ilícito, hoy sí, aprobaron una ley ahí para, ¿me entendés? Pero en esos temitas fueron de los astutos, que yo creo que la gente ya sabe quiénes son también, fueron metiendo sus goles, fueron dejando sus trampitas, fueron dejando las cascaritas, y hoy es donde están viendo que todos los rivales están resbalándose, cayéndose, saliendo de la contienda, siendo afectados, y sí te digo algo, es muy razonable pensar que todas esas reformas a la ley electoral se hicieron para que los partidos más consolidados tuvieran ventaja. Incluso si lo ves en términos del tiempo de la campaña, de las elecciones, de la limitación a la publicidad, o sea, ahí te puedes dar cuenta que realmente todo eso está manipulado para favorecer a ciertos intereses, ¿verdad? Y a cierto tipo de partidos con toda esta esta restricción y toda esta regulación que supuestamente nos vendieron los espejitos de anticorrupción para estas reformas. Anticorrupción, antifinanciamiento, antitransfugismo, esos fueron los espejitos que toda la gente se tragó y hoy estamos viendo las consecuencias. Ahora, y ya para terminar, Alejandro, y gracias por tomar la llamada, en cuanto, y yo procuro, cuando hacemos estos análisis, obviar de quién se trata dentro de lo más posible, mi pregunta va con respecto a si en estos casos, porque yo no sé si esto es un delito o es una falta o qué es lo que está sucediendo, o sea, en cuanto a la gravedad del delito por el que se le acusa, si lo aconsejable o lo mejor en estos casos es la orden de captura o la citación. Y si por un lado Tel Maldana está sufriendo lo que ella misma propició, como cuando hablábamos de la situación de algunos faltas administrativas, que lo que ameritaba era citaciones y no llevar a toda la guardia y a toda la CICIG y a todo mundo a allanar lugares. Sí, ese es un buen punto. La verdad es que
alguien podrá decir, mire, es que esto parece una exageración, pero realmente le están dando de su propia medicina, esa es la realidad. Yo no voy a negar que en la gestión de Tel Maldana se procesó a una Roxana Valdetti, a un Otto Pérez y a mucha gente que de verdad fueron descarados en los niveles de corrupción a los que llegaron. Es que eso no lo vamos a negar nunca, siempre se le ha reconocido. Pero también con esa misma objetividad dijimos, sí, pero aquí hay casos donde se nota que hay un sesgo, se nota que hay una parcialización, se nota que hay un componente ideológico, se nota que no están siendo, digamos, están siendo muy prácticos, no están aplicando la justicia en una justa medida, se nota que es un ánimo de perjudicar, se nota, o sea, muchas cosas también que mucha gente bien intencionada criticó. Lo que pasa es que los medios sesgados y los grupos de interés se encargaron de venderle la idea que si no estabas del lado de Tel Maldana estabas en contra de la corrupción, y que si estabas del lado que la criticaba, pues eras de los malos, ¿verdad? Y entonces esas tonterías realmente, al final yo las critiqué mucho en su momento, pero hubo mucha gente que se las tragó, y los medios, la prensa se encargó de endoctrinar a la gente con esa idea, ¿verdad? Entonces, lastimosamente eso pasó, y medios que también al final estaban sesgados y tenían su agenda y tienen su agenda, y siguen, porque ahí siguen. Solo se hizo y siguen con la misma cantaleta. Pues, pero la verdad es que sí es un tema que digamos, si lo juzgas con la misma vara, pues va muy en la línea. Claro, hay que tener en cuenta que tampoco es que sean acusaciones triviales, ¿verdad? O sea, sí hay contrataciones y temas de peculado, ¿verdad? Que al final es sustracción de fondos, que es por lo que se le está acusando. Hay que tener claro que el tema de la acción penal no es el mismo tema por el cual su finiquito, digamos, perdió su efectividad. Hay que tener en cuenta que son dos cosas totalmente diferentes. Pero hay sustento, pues, yo creo que sí hay sustento y que responda, ¿verdad? Y que sea un juez, ahí sí independiente, que diga, bueno, hay peligro de fuga, no hay peligro de fuga, hay peligro de obstaculización en la averiguación de la verdad o no, y o sea que le den una medida sustitutiva, cosa a la que ella se opuso férreamente y su administración se opuso y se opone férreamente, cuando hay tanta gente que muy bien pudo gozar de un arresto domiciliario, por ejemplo, ya todos lo mandaban a prisión preventiva con la presión de la CICIG. Y si tú ves hoy que la CICIG es menos visible y ves que es menos activa por las circunstancias que sean, ves que ya los jueces ya empiezan a dictar medidas sustitutivas, cosas que antes no se atrevían. No era imposible. Por la falta de presencia de la CICIG y la falta de presión, cosa que antes se hacían, ¿verdad? O sea, objetivamente sí se puede comprobar la diferencia en el trato, ¿verdad? No estoy diciendo si está bien o está mal, solo estoy diciendo objetivamente poder notar la diferencia. Cada quien que saque sus conclusiones. Entonces, sería ver, ¿verdad? Al final cómo lo resuelve un juez. Pues muchas gracias, Alejandro, por haber tomado la llamada y muchas gracias por ayudarnos a entender qué es lo que está sucediendo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Platicábamos con Alejandro Valdizón con respecto a la situación de Tel Maldana como candidata, como pues aspirante a ser candidata presidencial, la orden de captura, si aplica o no aplica, y bueno, esto pues seguirá desarrollándose y seguiremos dándole seguimiento. Cuando regresemos del corte vamos a hablar respecto a, ojo que las elecciones no solo son los candidatos presidenciales, las elecciones también va a haber candidatos a alcaldes, candidatos a diputados del Estado Nacional y candidatos distritales. ¿Qué pasa con esto y cuál es la influencia que tienen los caciques alrededor de estas elecciones? Vamos a ir al corte y de eso platicaremos con nuestro invitado Miguel Castillo. Libertópolis.com. Ideas con valor. Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias. Muchísimas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchas gracias, Walter Fer Flores. Ya vine, hola MD, ya vine y compartido. Excelente, muchas gracias, así se hace.
Omar Ordóñez dice, ojalá Porras haga valer la ley. Muchas gracias. Julie nos dice, escuchándolos. Muchísimas gracias. También Mariela Rivera, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y sigan compartiendo. Fabrizio también comparte nuestra transmisión. Emanuel Barrientos también. Muchísimas gracias por compartir nuestra transmisión y sigan compartiéndola. Porque hay que enterarnos qué está sucediendo, tratar de tener elementos para poder tomar decisiones. Algo que yo quiero siempre recalcar y tomar en cuenta es que no solo se están eligiendo candidatos presidenciales, que si bien es cierto es donde está toda la atención, también se están eligiendo diputados y alcaldes, lo cual también incide en la conformación política del país, porque el presidente necesita de un Congreso con el cual pueda negociar, ya sea que estén a favor de él o como oposición y lograr también estos partidos bisagras. Y es aquí donde entra la importancia de por qué también ponerle atención a las elecciones de los diputados y las elecciones municipales. Y la pregunta que he hecho desde ya varias ocasiones es, con todas estas reformas a la ley electoral y de partidos políticos, con todas estas restricciones, con una unidad de medios que está fiscalizando las entrevistas, los foros y toda la publicidad que pueda haber, incluso que ya está prohibido pintar piedras, árboles y montañas. ¿Cuál es el papel ahora o el rol que tienen estos personajes líderes de comunidades conocidos como caciques? Y bienvenido, Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. Yo creo que estamos iniciando un periodo de campaña electoral muy interesante. Debemos de recordar algunas premisas fundamentales. Digamos, si bien la atención se centra, digamos, en la elección presidencial, no necesariamente las otras son menos importantes y quizás en la práctica lo son más. En un país cuyas instituciones son tan débiles, evidentemente el nivel local se convierte en el más importante, porque es donde los ciudadanos de una u otra manera encuentran o buscan soluciones a sus problemas y en las cuales algún tipo de institución está presente, básicamente la alcaldía. Entonces lo que estamos viendo es un proceso muy abierto a nivel de participación de candidatos a alcalde, fuera de algunas excepciones que han sido ya conocidas donde hay casi candidato único. En la mayoría no es así, sino que hay una enorme proliferación de candidatos. Estaba viendo, por ejemplo, la ciudad de Quetzaltenango tiene 22 candidatos, 20 de partidos, 2 de comités cívicos, y así creo que se va por todo el país. Esto demuestra, primero, que es donde la preocupación y el interés de los ciudadanos está. La figura presidencial es tan ajena, tan distante, para la mayoría de guatemaltecos, que obviamente no les resulta importante. La importancia, evidentemente, para el ciudadano común y corriente de este país, que no es el de la zona metropolitana, empieza desde la elección municipal. En alguna medida tiene relevancia lo de diputados y mucho menos lo presidencial. Lo del Parlamento Centroamericano ni siquiera es entendido, así que es un tema que debe descartarse completamente del interés ciudadano, creo yo, ¿no? Entonces, estamos viendo una enorme cantidad de candidatos. Creo que hay una gran cantidad de nuevos ciudadanos que por primera vez están participando en procesos electorales. También hay una enorme cantidad de personas que intentan repetir a nivel local, digamos, porque han generado algún tipo de actividad anterior, exalcaldes que intentan estar de nuevo, muchos que intentan la reelección. Es decir, en ese nivel creo que hay una gran participación, no tengo los números exactos, pero creo, por lo que he observado, es un gran interés en la participación, pero que es algo común y constante en la vida del país. Ahí hay una vida política, digamos, local, muy particular, muy cerrada, digamos, que es interesante. Si vamos hacia arriba, los candidatos a diputados, creo que también habrá mayor participación. Creo que he visto departamentos donde hay también entre más o menos unas 20 planillas para candidatos a diputados, en la mayoría, por la proliferación misma de los partidos y la obligación hoy de participar, que no pueden invernar, digamos, sino que están obligados a participar. Entonces también hay una gran cantidad de participantes y que también se da en el nivel nacional. Creo que debemos de recordar todos los guatemaltecos que hay un punto importante. La bisagra de esto entre lo nacional y lo local son los diputados, y son importantes por una sencilla razón.
El sistema político guatemalteco es una especie de semiparlamentarismo. La Constitución del 85 le da al Congreso de la República una enorme cantidad de funciones en diversos campos, nombrando funcionarios o haciendo, digamos, o incidiendo enormemente en temas como el presupuesto de la nación, y te recuerdas, hemos visto aquí aspectos como el listado geográfico de obras y todo eso. Entonces, esta elección es sumamente importante, ¿verdad? En tanto que ahí se deciden quizás los aspectos más importantes de la vida institucional del país. El Congreso es, nos guste o no, el primer poder del Estado guatemalteco por esa cantidad de funciones, y es a veces, y es quizás donde menos cambios probablemente podamos ver. ¿En qué sentido? Las reformas que se hicieron a la ley electoral en el año 2015 creo que dejaron de lado, se centraron mucho en los detalles: financiamiento electoral, uso de medios de comunicación, periodo de campaña, ampliaron los requisitos para tener partidos políticos a un nivel extremo, pero se olvidaron de los aspectos más importantes, creo yo, para que el Congreso fuera mucho más representativo. Las dos grandes reformas, que era los distritos uninominales, es decir, los distritos más pequeños donde los ciudadanos tuvieran una vinculación más directa con el diputado, no fue aprobada. Tampoco los listados abiertos, que hubieran permitido por lo menos en una planilla poder votar por una de las personas en particular. Y lo que estamos haciendo entonces es repitiendo en el caso del Congreso el sistema de planillas, que aunque haya una muy buena persona en un tercer, cuarto lugar, una persona que es reconocida por su honorabilidad, a veces lo que hacen no es más que servir de instrumento para generar votos que al final van a llevar al primero de la lista, que usualmente es no necesariamente el mejor. El mejor, y que además está no solo el sistema de votación por lista, sino además la distribución que se hace a través de la fórmula de Hond, que sí, entonces ahí se hace esta repartición todavía aún más, y que incluso pueden llegar candidatos o planillas que han obtenido menos votos que el que se quedó fuera. Sí, y vamos a ver entonces, es muy probablemente personas que jamás hemos escuchado, incluso a nivel departamental, en los distritos departamentales, hay muchísimas personas que no han conocido y creo que nunca van a conocer a sus diputados. Cuando conocen ya quiénes llegaron, dicen, ¿y estos quiénes son? ¿En qué momento aparecieron? Lo que pasa es que iban en un lugar, digamos, bien escondidos, ¿verdad? O en los lugares preeminentes, y entonces los votos, digamos, del conjunto del partido sirven para una determinada persona. Esto, insisto, son las grandes reformas que pudieron haber dado un cambio al país, una mayor representación y legitimidad a la actividad del Congreso, pero como no se dieron, seguimos con las mismas reglas de siempre, y probablemente nos veremos enfrentados a un Congreso de la República tal cual lo hemos tenido en los últimos años, quizás más bien desde el inicio del orden democrático en el 85, la vuelta al orden constitucional, ¿verdad? Donde, digamos, una actitud muy laxa de parte de los diputados. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos acerca, yo recuerdo que hace... por lo menos hace 8 años, no recuerdo si las elecciones anteriores, pero sí se hablaba de estas personas que influían en sus áreas, y se hablaba creo que se hablaba de Huehuetenango, se hablaba de Escuintla, y se hablaban de diferentes áreas. Y estos que los conocíamos coloquialmente como los caciques. Caciques, sí. ¿Estos caciques siguen teniendo esta relevancia, o a raíz de toda esta persecución han decidido salir del panorama político y siguen operando, pero de bajo perfil, como decimos? ¿Siguen teniendo importancia para esta primera elección y, lo más importante, para la segunda vuelta? O sea, ¿van a llevar candidatos a la primera vuelta y después decidir en segunda vuelta? Cuando regresemos del corte hablemos de este tema. Bien. Libertópolis.com. Ideas con valor. Ahora puedes llevar los programas de Libertópolis a todas partes. ¿Cómo? Suscribiéndote a los podcasts de Libertópolis. Busca tu aplicación. Si ya escuchas podcast, solo entra en buscar y dale Libercast con ese al final, y te suscribes a nuestros podcasts de Libertópolis.
Y ya estamos con nuestro invitado, Miguel Castillo, con quien estamos hablando acerca de las elecciones y la importancia de estos personajes conocidos como caciques y que tienen ciertas áreas de influencia. ¿Siguen siendo relevantes para estas elecciones? No tanto como en el pasado, donde, digamos que literalmente la actividad política estaba controlada por muy pocas personas, que casi todos están en el Congreso de la República y desde ahí controlaban territorios. Estamos hablando de departamentos, ¿no? Por este sistema electoral tan injusto que tenemos, entonces les era muy fácil controlar todo el territorio, decidían literalmente qué candidatos participaban y todos los que participaban sabían que de una u otra manera iban a depender de ellos, especialmente en materia de recursos, ¿verdad? Porque al final el que no se alineaba terminaba siendo ahogado en el sentido de que no le aprobaban en el Congreso obras en el Estado Geográfico de Obras o le bloqueaban sus recursos en el sistema de consejos de desarrollo. Entonces había un alineamiento tácito, digamos, hacia estas personas que controlaban departamentos, ¿verdad? Desde el mismo departamento de Guatemala hasta el Petén, todos estaban virtualmente controlados de esa manera. Los acontecimientos del 2015 para acá evidentemente golpearon mucho a este segmento, digamos, de que era la clase política que hemos tenido hasta hace muy poco, digamos, ellos eran los principales representantes, han sido golpeados, muchos han salido, algunos incluso están prófugos, ¿no? Pero evidentemente yo diría que no tienen la misma incidencia del pasado y eso es precisamente, se nota en esa proliferación de candidatos que te digo a nivel especialmente local y de candidatos a diputado. Esa ampliación se debe a que, digamos, estos personajes han dejado de tener esa enorme influencia que tenían antes, pero evidentemente tampoco van a dejar estos espacios así por así, y la mayoría, creo que lastimosamente los datos todavía no lo pueden corroborar, no se pueden corroborar de una forma más fehaciente, digamos, estarán operando a través de sus familiares, casi todos buscan heredar los puestos de diputados a sus hijos o hijas, de hecho ya se ha dado, por ejemplo, en la actual legislatura hay muchos hijos de ella, incluso hay hasta una mamá que está acompañada de su hija, ¿no? Entonces, intentarán esto, no es fácil que dejen, digamos, que abandonen, digamos, voluntariamente todos esa capacidad, ese poder que tenían, que han tenido y que les ha permitido incluso generar enormes riquezas algunos de ellos. En suma, los tradicionales caciques han venido a menos, ya no son tan relevantes como en el pasado, como hace 4 años y así sucesivamente, no son tan relevantes, pero no los podemos descartar, están allí, muchos de ellos han generado estructuras muy importantes y es probable que incluso algunos de ellos estén participando, no directamente, pero en esa proliferación de partidos que hay ahora, están jugando a varias fichas y si no directamente ellos, a través de familiares o de amigos, es decir, creo, insisto, ya no son tan visibles como antes, no son aquellos personajes que podían literalmente vetar a quien participaba o no en el proceso electoral, pero digamos siguen siendo importantes e intentarán tener participación, sobre todo en la medida en que en general nuestro andamiaje electoral está siendo tan frágil, ¿verdad? En todas las elecciones, en todos los países del mundo, siempre hay áreas o en algunos lugares estados, distritos, en este caso departamentos, que son importantes o que son decisivos a la hora de las elecciones. ¿Cuáles son esos departamentos que hay que tener, tenerlos en la mira, o sea, que hay que ponerles atención y que son los que los diputados o los candidatos presidenciales le ponen mucha atención porque deciden quiénes ganan o quiénes pasan a la segunda vuelta? Digamos, el distrito electoral más importante es el departamento de Guatemala, no la ciudad de Guatemala, sino el departamento. Si no mal recuerdo, elige 19 diputados, es una enorme cantidad. Estamos hablando de que el departamento de Guatemala en su conjunto, incluyendo la capital, representa más o menos el 20% del electorado. Es decir, es el distrito electoral más importante. Le siguen San Marcos, Huehuetenango, Alta Verapaz, digamos que son los otros 3, y Quetzaltenango, los otros 4 grandes, digamos, y que ahí creo que ya estamos contando más de la mitad de todo el padrón electoral del país, ¿no? Son San Marcos, Huehuetenango,
Alta Verapaz y Quetzaltenango eligen cada uno de ellos muy cercanos a los 10 diputados, no tengo el dato exacto, pero es decir, esos son los distritos donde hay que ganar, digamos, en lo que se refiere a la elección presidencial, ¿no? Para esos son los lugares más importantes donde se requiere mayor capacidad organizativa. Y sobre todo, y aquí viene un aspecto que es muy sui generis, digamos, en el actual proceso electoral, por las limitaciones a la campaña electoral a través de los medios tradicionales, y por todas las limitaciones también al financiamiento y el temor que existe, es que es lo más importante, entre numerosas personas que digamos, existe temor a apoyar a determinados candidatos. Esto no ha sido tan perverso como a veces se le trata de presentar. En un municipio, por ejemplo, a veces las contiendas son entre barrios, entre aldeas, entre familias, ¿verdad? Y era una cosa bastante peculiar, digamos, no todo ha sido corrupción, sino es el deseo genuino de apoyar a una persona. Hoy eso también lo estamos viendo limitado, existe un temor enorme a poder apoyar una determinada candidatura, bien sea con dinero o con recursos materiales, porque hay dudas. Pero esto te lo digo por lo siguiente. Esta elección será muy territorial, si podemos decir así. Por esas limitaciones, creo que a veces pasa a muchos analistas, pasa por alto el hecho de que lo más importante quizás en esta elección sea la capacidad territorial de cada uno de los partidos. Aquellos partidos que hayan logrado, digamos, estructurar una base importante de organización, estos serán quizás los que tengan los mejores resultados, más allá de las preferencias que te pueda decir una encuesta o algo de si me cae bien o mal, digamos, más allá de eso es la capacidad territorial, la capacidad de organización a nivel local, porque ante estas restricciones, el día de las elecciones va a ser fundamental en la capacidad de llevar electores. Aquí se la llamaba acarreo. Esa era mi pregunta, sí. Porque has hablado de capacidad organizativa y hablaste de este tema territorial. Sí. Básicamente esto se va a demostrar, este músculo, por así decirlo, se va a demostrar el día de las elecciones. El mero día de las elecciones, digamos, porque el que tenga mayor capacidad de movilizar electores es aquel que creo que tenga las mejores posibilidades, tanto a la elección de alcaldes. Los alcaldes llevan a los diputados usualmente no tienen base, ¿no? Sino que son los candidatos a alcalde los que realmente mueven a los electores. En ese sentido los diputados terminan siendo favorecidos por eso y no digamos los candidatos presidenciales. Pero entonces hay que estar muy atentos. E insisto, no necesariamente lo tenemos que ver con ojos perversos, de que esto es perverso, sino que así es. En Costa Rica, por ejemplo, el acarreo, que no le llaman así, pues eso es legítimo y los partidos gastan mucho de sus recursos en que los afiliados lleven a sus vecinos a votar. Eso lo vamos a ver acá. Digamos, no con ese espíritu quizás, pero insisto, es la capacidad de movilización de electores el día 16 de junio será fundamental para los resultados. Ahora, esto también pondrá un gran reto al Tribunal Supremo Electoral en cuanto a la fiscalización de esta movilización. Sí. Porque lo que quieren catalogar, que debe haber contratación. Sí. O si es gratuita, entre comillas, se debe tener registrada esta donación, porque la movilización se va a hacer a través de algún medio. Pero ponte, digamos, en una aldea que no tiene centro de votación y que tienen que ir a la cabecera municipal. Que alguien ponga un pick-up a disposición para que todos se suban y vayan a votar. Eso no. ¿Cómo lo vas a catalogar como? Podría decir, yo lo hice como participación cívica. Cívica, sí, y creo que muchos lo hacen. Es que ha sido, por ejemplo, la elección, esto de la consulta ciudadana de hace unos meses lo demostró. Digamos, mucha gente llevando a otros a votar. Y hay cuestiones hasta muy propias de nuestra costumbre. Es usual que en las filiales municipales de los partidos el día de las elecciones se dé comida. Pero entonces, mira, hay gente que baja de aldeas y todo, desayuna en un lugar, refacciona en la sede de otro partido, luego va, almuerza, hace un recorrido como podría hacerlo en cualquier lugar de comida, y al final del día se retira a su comunidad. Han pasado un día
interesante, digamos, ¿verdad? Esas son tradiciones y costumbres que a veces esas visiones tan rígidas. Y que aquí no lo entendemos mucho. No, porque esas visiones tan rígidas que desde las cuales se quiere ver la vida política, eso de encasillarla y encuadrarla, digamos, en lugar de favorecer la participación, una participación abierta y legítima, creo que, digamos, eso lleva a que estas acciones pueden ser catalogadas hasta como ilegales, pero las personas, el común de los ciudadanos no lo ve así. Si un vecino tuyo te dice, yo voy a ir a votar, quiere ir a votar, lo llevo, vamos, y ¿por qué no lo...? Eso, quizás esta persona es de un partido en particular y le interesa llevarlos y todo, y en el camino hasta le puede decir, mire, mi candidato es tal, yo voy a ir a votar por otro, o lo saben con anticipación. Eso no creo que pueda ser catalogado como algo ilícito o algo ilegal, digamos, sino incluso yo creo que debería ser fomentado ese espíritu de participación. Es ahí donde el tribunal, creo yo, se va a encontrar el día de las elecciones, con situaciones muy interesantes, a ver cómo las catalogan y sobre todo cómo las pueden demostrar, que son, si es que las quieren ver como ilegales. Porque, insisto, el ciudadano común y corriente opera de una manera diferente a como las leyes quieren que actuemos. Claro, que al final sucede mucho esto de las leyes inventadas y que ponen en un dilema de si actúo acorde a la ley o actúo acorde a lo que considero que es mejor. Limitan la libertad de los ciudadanos, la libertad de expresarse, de actuar, de vincularse, de participar. No podemos estar pensando en mejorar la calidad, la calidad cívica, la calidad de la clase política, mejorar la vida política del país si estamos poniendo limitaciones tan absurdas como estas, que, insisto, limitan la libertad de actuación de los ciudadanos. Y en todo caso lo que debe prevalecer es la libertad de elegir, de ser electo, la libertad de involucrarse, y eso lo estamos, digamos, limitando de gran manera por esa visión tan legalista con que queremos que las cosas operen. Ahora, según la ley electoral y de partidos políticos, y creo que fue con las reformas, ya está prohibido regalar cosas en las reuniones con los partidos. ¿Cuál va a ser ahí entonces la motivación o cuál es cómo van a lograr estos candidatos reunir personas que lleguen porque quieren saber cuál es su propuesta? Mira, en muchos casos la situación es al revés. ¿Me puede regalar una playera? No es que te la estén decir, es una tradición también, es decir, es una cuestión mire. Pero entonces, si ya existe esa prohibición, no es a eso voy, o sea, ¿cómo se va a lograr? Porque si ya no les pueden dar nada. Es que es muy difícil a mí demostrar que le estás dando y que lo estás haciendo de una manera ilícita. Es que esa es una forma de ver las cosas, pero también se da al revés, digamos, el hecho de decir, es una costumbre, es una tradición, ¿verdad? Entonces muchas personas te van a ir a decir, mire, ¿y mi playera? Claro, porque yo he escuchado en otros países donde dice usted reciba todo y vote por quien quiera. Sí, es decir, o sea, lo que le den no le compromete su voto. Y ahí vas a ver, todavía hay playeras de hace 4 años, hay personas que las cuidan mucho, les sirven de trabajo y todo, claro, y las usan en el día a día, no en periodo electoral ni nada. Es decir, insisto, digamos, esos aspectos serán muy difíciles. Y lo estamos viendo, digamos, porque en lo poco que en esta precampaña, pero que fue campaña de los meses que han transcurrido de este año, si tú ves fotografías y todo, había verdaderos mitines y todos los participantes con playeras, con chumpas o lo que sea, ¿verdad? Del partido. Y lo que te van a decir es, yo la compré, yo la pagué, o si alguien, decir, eso no, insisto, son esos detalles que creo que, digamos que nos estamos fijando en los detalles y no en los aspectos de fondo. Que esto también me gustaría hablarlo, porque al final toda esta excesiva regulación por parte de las reformas que han habido, lo que ha hecho es que casi que es imposible de cumplir, es imposible de fiscalizar, o por otro lado hay un abuso como el acuerdo que sacaron el 99-2019, donde querían regular hasta las preguntas, que hace que la ley se vuelva poco operativa o poco respetable, porque hay abusos y es difícil hacerla cumplir en esa excesiva regulación. Tienes razón. Por ejemplo, imagínate, digamos, ese reglamento que habían sacado para los foros y todo, pero llévalo a un ámbito no nacional de candidatos presidenciales, por ejemplo, a un ámbito local.
¿verdad? Primero, ¿cómo consigues las personas que puedan desarrollar esos roles? ¿Cómo los puedes encasillar si tienen su propia forma de hacerlo? Sus temas particulares, su forma de preguntar, digamos, claro. ¿Verdad? Que serán muy puntuales. Entonces, es ahí donde, insisto, esa visión excesivamente legalista termina dañando, digamos, lo que sucede. Y es irrespetada, ¿verdad? Termina siendo irrespetada. Digamos, insisto, este proceso electoral está excesivamente controlado y fiscalizado, pero a la larga con, digamos, esa fiscalización no va a poder ser tan real, no creo que tenga el tribunal la capacidad de hacerlo, y además no necesariamente estamos delante de actos ilegales o ilegítimos, ¿no? Bueno, tengo que terminar aquí, el tiempo se nos ha ido muy rápido, pero se me quedaron varios temas que me gustaría platicar contigo más adelante, Miguel. Uno es la territorialidad. ¿Están hechas estas reformas para partidos que llevan años tratando de tener un presidente, partidos ya establecidos? Este sería un tema que me gustaría platicar contigo. Segundo, ¿cuál es entonces tu visión respecto a lo que ha sucedido y con las nuevas reformas, si la primera vuelta se convierte en una fiesta o una participación local? ¿Qué pasa con la segunda vuelta cuando ya no hay alcaldes, ya no hay diputados y lo que hay que decidir es el presidente del país? ¿Se vuelve entonces esta una actividad netamente urbana? En muchos casos, solo esta última pregunta creo que es fundamental de entender. Digamos, en la segunda vuelta presidencial, digamos, siempre el nivel de participación es menor porque el incentivo a la participación es lo local, pero entonces tú vas a ver más de lo mismo, es decir, cuando los partidos que participan en esta segunda vuelta lo que buscan hacer amarres locales, es decir, especialmente con los alcaldes electos o reelectos, es decir, que se supone los que tienen mayor simpatía. Entonces, lo que ves es arreglos, componendas, negociaciones, ¿verdad? Especialmente con los que han ganado. Claro. Para tratar de que ellos sean los que endosen esos votos y todo, ¿verdad? Y eso te lleva a situaciones que en Guatemala se dan a veces, como aquello de que tú podrás ir dentro de 2 años quizás a preguntarle a algún alcalde, digamos, mire, ¿a quién apoyó en la segunda vuelta? A veces quizás ni se van a recordar, digamos, porque no está en su dinámica. Pero entonces se vuelve ahí sí un aspecto más de negociación, más de acuerdos, no todos necesariamente sanos, y yo creo que esa serie eso se debe a esta forma electoral que estamos desarrollando y que estamos profundizando, ¿no? Negociaciones en última palabra, en una sola palabra son negociaciones, digamos, ¿verdad? Pues de esto estaremos platicando más adelante. Muchísimas gracias por el momento. Todavía ni sabemos quiénes son y esperemos que haya más información al respecto. Muchísimas gracias. Para servirte. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes que compartieron nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Síganla compartiendo. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.